Daisy Iglesias, ¿cómo le va? Muy bien, y un gusto siempre estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, la primera gran pregunta, hay muchos aspectos y la educación no se reducía a esto, pero por algo esta administración entendió que había que sacar a los sindicatos de la gobernanza, que había que, bueno, de alguna manera evitar que fueran el palo en la rueda al que alguna vez hizo referencia el propio Mujica para cualquier avance pensando en la educación. ¿Cómo ve ese tema de Iglesias hoy? ¿Y qué supone los cambios a la LUC que procura esta administración entrante? Bueno, en primer lugar, voy a contestar su pregunta, pero voy a hacer dos aclaraciones porque me las pidieron colegas sabiendo que venía ¿Cómo no? acá. Adelante. La primera de ellas es que las autoridades de la ANEP, las que conforman el Consejo Directivo Central, que son 3 nombres, 3 personas, no están designadas ahora ni lo van a estar el 1 de marzo. La designación de los directorios de los entes autónomos pasa por sesiones de la Cámara de Senadores a propuesta fundada. Bien. Por tanto, le aclaro a todos los que estén mirando que no es lo mismo que un ministerio. Nuestra organización es distinta y seguramente uno estima que estarán en funciones por abril, ¿verdad? Sí. O fines de abril. Bien. Esta era una aclaración que era imprescindible porque había gente esperando a ver qué iba a hacer el maestro Casciani el 2 de marzo y no va a hacer nada. No va a hacer nada porque todavía. no estará aún designado. Pero dijo 2 aclaraciones. ¿O no? ¿O yo escuché mal? Sí, ¿La otra aclaración es que los integrantes de las direcciones generales de educación que van a estar manteniéndose como estructura en marzo, porque no va a haber cambio al mes de marzo, son de designación no del ministerio, sino del CODICEN de la ANEP. Por tanto, para la designación de directores generales de secundaria, de UTU, de primaria y integrantes del Consejo Formación y Educación, va a ser a posteriori de la constitución del CODICEN. En las 2 aclaraciones. Y ahora vamos a la pregunta. En la pregunta es importante siempre tener en cuenta que a veces las palabras no traducen claramente la realidad. En particular, la conformación de los consejos electos por los docentes no son asociadas linealmente con los sindicatos. No, tengo claro. Los sindicatos... Sí, sí. Usted representa a los docentes. Tú sí, pero tal vez sea necesario aclararlo. Se trata de un sistema de representación de los implicados en los cuales los sindicatos presentan sus listas y como sucedió en la última elección, bueno, ganaron y en la anterior no, porque uno de los electos por los órdenes docentes en CODICEN había sido nada menos que el profesor Robert Silva. O sea, que eso muestra que no es mecánico lo sindical con la representación en los consejos, que es también muy complejo explicar que son 2 vías para componer un organismo, donde luego de compuesto todos tienen exactamente las mismas atribuciones. O sea, los electos no tienen atribuciones distintas a los nombrados oficialmente. Pueden introducir matices, formas de visualizar, formas de concebir la realidad diferentes, pero no hay un sistema, que a veces es lo que piensa la gente, de obligatoriedad de la consulta. Yo sé que esto puede resultar complejo, pero una vez electos los 5 miembros, en el caso de CODICEN como está ahora, o los 3 como estaban antes, están todos con las mismas funciones. Cómo operan en su cargo es otra cuestión. También uno podría decir que los representantes oficiales podrían operar mediante sistemas de consulta. Por lo tanto, lo más importante a mirar en relación con los consejos es lo colegiado. Acá lo que está en discusión es si creemos que la administración de primaria, de secundaria y de UTU debe ser a través de un organismo colegiado compuesto por más de una persona o debe estar en manos de una sola persona. Y después no importa lo que digas, que haya un subdirector o que no lo haya, lo cierto es que durante este periodo todas las decisiones que tuvieron que ver con primaria, secundaria y UTU pasaron por una única persona que las avaló, que son sus directores generales. Para algunos, e incluso por tradición en Uruguay,
defendemos los organismos colegiados como lugares de debate, como lugares donde distintas personas pueden aportar en muchas cosas, en la definición y también en los controles. Y hoy queda clarísimo por situaciones que se están dando en alguno de los subsistemas que los organismos colegiados parecen ser fundamentales. Y por si ejemplo, se hubiera visto... Daisy, por ejemplo, esas cosas Y a bueno, las que la hace situación referencia. pública de UTU, ¿verdad? No escapa a nadie. Ha habido hasta audios circulando con el consejero Mazzoni levantamos nuestra licencia, nos reunimos también con el consejero Gavito que estaba en funciones para plantear que nosotros íbamos a solicitar que se investigara el hecho. Y así lo hicimos, toda la situación, que es muy compleja, toda la situación. Y así lo hicimos saber a la presidenta del CODICEN, que hasta el día de hoy formalmente todavía no obtuvimos respuesta. Entiendo que ella se reintegró de su licencia el 20, pero es un hecho que en este momento está generando un ruido bastante importante, donde creemos que lo mejor para todas estas situaciones es que se aclaren. Y la forma de aclararlo cuando es administrativa es la investigación. Y creemos que no debe disponerla UTU, sino que creemos que debe disponerla el CODICEN, independientemente de que les informó a todos que ya UTU dispuso, creo que en el día de ayer, una investigación interna por estos hechos que comprometen a varios actores de niveles intermedios, incluyendo un cargo jerárquico muy importante. Lo que no termino de entender es cómo habría sido diferente, o sería diferente, bueno, si el órgano es colegiado o no. Es un poco contrafáctico lo mío, pero es cuando usted tiene la integración y la posibilidad de resolver en pie de igualdad con otros que coparticipan en el control, coparticipan en el debate, usted tiene otras garantías. Yo podría darle un conjunto de ejemplos de la importancia de que el CODICEN sea un organismo colegiado y que no esté en manos de una sola persona. Puedo dárselo en ese nivel, decirle, por ejemplo, que lo último que acaba de suceder, que es bueno y que es una información para todos los que estén mirando, el incremento salarial entre ajuste e incremento que van a tener los docentes y no docentes de la ANEP es del 7%. Que es diferente al de otros públicos. El decreto del Ejecutivo respecto al ajuste público salió hoy, creo, sí, con el 6%. Nosotros tenemos un 1 más. Esto supone una mejora y eso surgió en parte porque el CODICEN era un organismo colegiado, porque intercambiamos posiciones, porque pusimos cosas sobre la mesa. La creación de los talleres como modificación curricular, cuando nosotros recibimos un diseño inicial exclusivamente competencial, donde había gente que quedaba fuera absolutamente del trabajo, y planteamos esta inquietud a consejeros de la mayoría, y en el debate surgió una alternativa que por lo menos determinó que algunas personas, y no pocas, conservaran su empleo. Entonces, usted mira y dice, en la fuerza del colegiado está siempre la fuerza del mayor intercambio de ideas y también de los mayores controles, que no es una cosa menor. Bien, me parece muy razonable. No debería ser necesario que exista un consejo para que los funcionarios a los cuales se les asignan jerarquías importantes cumplan la ley, ¿no? Digo, porque acá la entrevistada no lo dijo, pero lo que está en prensa son, bueno, indicios de que había jerarquías o personas con alta responsabilidad en la UTU que pedían a los funcionarios que aportaran comprobantes a nombre de la UTU para cubrir otros gastos, no se sabe con qué finalidad. Es decir, hay indicios que darían la pauta de que pudo haber existido algún tipo de caso de malversación de fondos o corrupción en la UTU. Pero sí, comparto que el sistema colegiado, especialmente en la educación, debe ser visto como una virtud y no como un defecto, porque sistemáticamente se trató de instalar y políticamente
de que se necesitaba un esquema más de gerenciamiento, por eso tenía que haber una única dirección y que los consejos eran algo así como una piedra en el zapato a la hora de ser más eficientes. Sin embargo, realmente uno no ve, al menos de rol ciudadano, que se haya incrementado la eficiencia en la gestión del sistema educativo. Por ejemplo, con las clases efectivamente dadas, ¿no? Vemos constantemente que los alumnos de secundaria y de UTU se encuentran y las familias que envían a sus hijos allí con ausentismo docente muy reiterado. Entonces, ¿dónde están las mejoras de eficiencia que tanto se han prometido? Yo creo que ahí hay mucho para mejorar. Por acá. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú entendés que está atravesando hoy la educación de nuestro país y cómo se corrige? Bueno, yo entiendo que hay tres paquetes, tres grandes nudos que la nueva administración debe tratar de destrabar. Y debe hacerlo, y es delicado, porque la nueva administración tiene su propio programa, tiene la expectativa de una cantidad de gente y tiene además la responsabilidad de garantizar el servicio. Por tanto, solo queda una palabra, el equilibrio, a mi modo de ver. ¿Cuáles son estos tres grandes nudos? Y son algunos los tradicionales. El primero es el presupuestal. Van a entrar autoridades, estábamos hablando en abril, pero en agosto tiene que estar presentado el presupuesto. Pero antes de presentar el presupuesto, en virtud de cambios de la Ley de Urgente Consideración, el Ministerio de Educación y Cultura, en conjunto con los tres consejeros designados oficialmente, o sea, en este caso con Julián quedamos fuera, y esto por ley, artículo 51 creo, no me recuerdo qué inciso, deben presentar el plan de compromiso educativo. Por lo tanto, tú tienes el tema presupuestal unido a tus líneas, pedagógicas de política educativa. ¿Qué nudos tienes dentro del presupuestal? Tres, que es importante aclararlos. El déficit, hay un déficit y uno debería estar atento a este tema porque que haya un déficit no supone que ese déficit sea ahogante. Cuidado con este tema. Son 1.200 millones de pesos estimados para el 25, donde interviene UTU, formación docente y secundaria. Secundaria, es verdad lo que dijo secundaria, cerró con déficit del 24, pero cuando nosotros decimos que hay una posibilidad de déficit proyectado de 200 millones, estamos hablando del 25. O sea, hay cosas que si no se cubren, que cubrió secundaria en el 24, vamos a estar mal. O sea, tenés esos 1.200 millones de pesos, tenés que ingresarlos de entrada en el presupuesto. ¿Por qué? Porque en muchos casos son rubro cero y tú no vas a dejar a la gente sin cobrar, particularmente en formación docente. Cuando yo te digo que eso no ahoga y que es muy importante que la nueva administración lo tenga claro, es porque son unos 27 millones de dólares aproximadamente en 2.400 millones de dólares, que es el presupuesto de la ANEP, el más grande del país después de Seguridad Social. Tienes eso, tienes tus propias líneas de política que tendrás que financiar y tienes las líneas nuevas. O sea, la administración nueva ha hablado de tiempo completo. Tiempo completo te supone, mira, yo hoy tenía las tablas nuevas salariales todavía no públicas porque faltaba que la ministra de Economía firmara lo que corresponde por convenio salarial, el 1%, entonces no estaban todavía. Para un maestro o profesor de primer grado, el salario nominal va a estar en unos 50.700, ¿sí? A eso tenés que restarle el Montepío, y otras cosas. El FONASA, por ejemplo. Un maestro de primer grado o un profesor de primer grado en tiempo extendido, tiempo completo, tiene un nominal de 100. Entonces, tú tienes un tema que es que cuando proyectas tiempo completo, tú tienes que proyectar gasto. Pero además no queda allí, porque tiempo completo te requiere planta física. Claro. Pero además te requiere otra cosa, te requiere alimentación. Y hoy, estando como está tiempo completo y tiempo extendido, más los sistemas de aprender, ¿verdad?, de contextos críticos, por año son
unos aproximadamente 80 millones de dólares en alimentación. Entonces, cuando tú vas a proyectar todo eso, necesitas que te lo proyecten. Así que yo te diría que uno de los nudos es proyectar claramente las prioridades y la otra es ver que se han constituido muchísimas funciones vía transformación educativa que yo no sé si se van a mantener y si se van a mantener como están, porque aún no están evaluadas. Bueno, ese es el tema, la falta de evaluación. Aún no están evaluadas. Tú no tenés, yo no deseo retomar un tema que seguramente resulte polémico y me van a, no sé, me van a rezongar, pero yo recuerdo algunas palabras del profesor Rama que decía la evaluación endogámica. Sí, no se enojen los que están mirando, pero sí hay un tema que no es llamar a evaluadores externos, pero es ampliar el asunto evaluativo que no sea solo el que ejerció la función, que lo pueda evaluar otros receptores de la función. De la misma manera, tú tenés otro nudo que es el nudo curricular, nudo delicadísimo. Tú ya no podés hablar de si el índice de promoción te habla de los que aprendieron o no aprendieron, porque ya no podés evaluarlo de ese lado, porque ahora hay pasajes automáticos en ciclos y por tanto eso no te va a dar la pauta. Tenés que ver si hay una forma de evaluar si aún promoviendo la persona aprendió algo, lo cual es problemático. Tenés todo el tema del diseño curricular, estoy siempre en el segundo nudo, el nudo curricular pedagógico, que no podés someter a la población al estrés de decirle, vengo yo, te voy a cambiar el programa desde el 1 de marzo, además no vas a poder cambiar nada desde el 1 de marzo porque no estás, simplemente. Pero puedes proyectar hacia el 26, ¿cómo vas a proyectar esos cambios? Porque también hay alguien del otro lado que no puede ser estar como rehén de los cambios de gobierno. Entonces, si pasa y el raya... tercer punto, perdón. El tercer punto es el punto reglamentario. Y ahí tenemos duros dolores de cabeza con el Ministerio de Educación y Cultura. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con el punto reglamentario, perdón? Decreto de universidades privadas. Es verdad que ese decreto sigue firme, pero también es verdad que hubo un paso atrás, le guste a quien le guste reconocerlo o no reconocerlo, habían eliminado a la ANEP diríamos, voy a usar un término que no es el adecuado, pero del consejo que tenía que ver con las privadas y tuvieron que ir para atrás, reincorporarla y por supuesto lo reincorporaron hasta el 31 de marzo. Pero como viene la nueva administración y eso sí resorte el ministerio, puede mantener la ANEP, no tiene por qué estar fuera de las instituciones terciarias porque tiene 20.000 estudiantes de terciaria en UTU. ¿Qué te parece? Algo demencial haberla sacado. Por otra parte, te queda un artículo allí que tendrá que encargarse el ministerio en acuerdo con las nuevas autoridades de la ANEP, que es haberle confiscado a la ANEP la posibilidad del reconocimiento de los bachilleratos. No tiene antecedente. Tú no tienes antecedente que escribas que las universidades privadas van a resolver sobre los bachilleratos que reciban o sus equivalencias. Eso es patrimonio de la ANEP por ley. Por tanto, ahí tienes un tema reglamentario. El otro es el que todos conocemos, que tiene que ver con este título de licenciado en pedagogía. Yo estimo que allí el primero que debía haber protestado era la universidad porque devaluaba la universidad. Y eso hay que solucionarlo también con equilibrio. ¿Por qué? Porque hay 2.600 personas que se titularon, que no son enemigas mías ni enemigos de nadie, simplemente usufructuaron algo que entendieron que era correcto y que el Estado les ofertaba. Sí. Entonces, tienes que manejarte con un equilibrio muy importante para valorar esas situaciones. Evaluarlos Así que también, tienes, ¿no? 3 nudos. Bien. Con respecto al curricular, que es, yo me imagino que la gente del otro lado que tienen hijos todavía en etapa escolar o liceal, en realidad debe ser lo que más les importa, ¿no? Me van a volver al sexto de liceo, me van a dar vuelta al tema de las competencias. Por eso entiendo cuando plantea Daisy, las cosas ya arrancaron y no se puede enloquecer a la gente yendo para adelante y para atrás. Yo la tranquilidad que puedo dar a todos, los papás sobre todo, es que el año 25 no van a existir cambios en lo curricular. Bien.
personalmente estimo que son necesarios, que quede bien claro. Pero en el 25 va a ser un año bisagra para proyectar las modificaciones que se entiendan pertinentes. Y no es buena cosa porque capaz ahí sí hay un poco más de margen de tiempo para poder evaluar realmente si estas modificaciones, producto de la transformación de Robert Silva, surten efecto o no. Las evaluaciones en educación siempre son bastante a largo plazo. Sí, es muy pronto, Lo igual que 2025. Usar es pedagogía comparada. Yo estimo que hay algo muy importante para mí que es la consulta. No quiere decir que tenga un posicionamiento, voy a usar un término entre comillas, consultero. Hay que consultar todo. ¿A quién y con a quién? No, hay que consultar lo central y con los interlocutores válidos. Y yo creo que en materia curricular hay 3 niveles de interlocutores. A ver. Uno es, por supuesto, las asambleas técnico-docentes, que por ley son organismos asesores y consultivos. El segundo es el sindicato, porque creo que lo sindical, que está vinculado además a la negociación colectiva, tiene que ver en muchos casos. Si tú pierdes o ganas horas, mi estimado, tenés que pasar por negociación colectiva. Estoy hablando del aprendizaje de los estudiantes, no del salario de los docentes. Pero lo que pasa es que el aprendizaje de los estudiantes está vinculado con cargas horarias, con disciplinas y con organización de esas disciplinas. Entonces, lo que tú modificaste estaba vinculado con el aprendizaje de los estudiantes, pero tuvieron que crear un sistema de talleres, porque si no quedaba fuera la educación sexual. Y quedaba fuera una cantidad de gente con credenciales de enseñanza que quedaba fuera del sistema. Y se crearon en la administración anterior. Porque hay una cosa que no podés pensar en educación. En educación no podés hacer segmentaciones muy duras. Mira, me faltó el tercer grupo, son las asociaciones profesionales. Yo recuerdo muy gratamente a la Asociación de Profesores de Geografía, que se presentó en Codicen, pidió una reunión, la recibimos el consejero Mazzoni, el consejero Gavito y quien habla, y nos dijeron, ¿ustedes vieron que en el nuevo programa no existe la geografía nacional? Y ahí no hay más remedio que modificar. Por lo tanto, me parece que los 3 niveles son esos que hay que preguntar en lo académico, pero además te agrego una cosa para que tú veas cómo repercute todo en todo. Hay una investigación en México que no es nueva, yo la leí hace como 2 años atrás. En México, bajo el gobierno de López Obrador, se hicieron transformaciones muy parecidas a las que se hicieron acá. Esto es para que vean que a veces las cosas no son en esos términos muy taxativos que si habla a la izquierda, a la derecha. No, no, no. Hay líneas muchas veces internacionales que atraviesan el mundo. Una de las cosas fue la limitación de las repeticiones. El efecto que estaba estudiado era el efecto rebote contrario en los docentes. En la medida en que mi opinión no importa, que yo pierdo el control de la acreditación del proceso de enseñanza, entonces, ¿qué valor tengo? Y el efecto en esa investigación mexicana fue el decaimiento docente, la bajada de brazos, porque la vivencia fue la de marginación profesional. Entonces, en educación a veces tocas una cosa y estás tocando también otra. Por eso la condición docente es muy importante. Hay una investigación en la década del 90 donde contraponen a quienes habían modificado estructuras, como hizo esta administración en este último periodo, y un ministro de Educación, creo que era en Nueva Zelanda, decía, nos equivocamos, teníamos que haber empezado por la condición docente. Y en la condición docente, que es factor soporte, esto no lo digo yo, lo decía la investigación, que conste, había 2 elementos claves. Uno era el elemento formativo y otro era el elemento salarial. Y voy a decir una cosa, no importa si gusta o no a algún sector de mis colegas, enloquecieron a los docentes con criterios de planificación de los cuales la mayoría de los que hablaban no entendía nada. Y lo digo con énfasis, porque sufrieron horrores tratando de entender qué era lo que alguien quería.
y tratando de seguir líneas de planificación que indudablemente no funcionaban, no articulaban y no ensamblaban. Y como todo vuelve, yo traigo algo de 1936 del maestro Agustín Ferreiro. Gran parte de la sabiduría está en los docentes y cuidado cuando alguien les diga tecnocráticamente que los tecnócratas saben más que ellos, porque tienes dos efectos. Uno es subestimarlos y los otros es desestabilizarlos. Y cuando tú desestabilizas a tu cuerpo docente, no tienes garantías en el proceso de enseñanza. No por bien, no por mal, sino porque me desestabilizaste. Yo miraba ciertas orientaciones de planificación y, bueno, lo poco que se decía, no, así no se hace, esto no se planifica así. Porque salimos desmadradamente a decir cómo planificar con una cosa de la cual muchos de los que hablaban no estaban apropiados. Sí, ya uno, por favor. A ver, el tema, yo estoy entendiendo bien. La reforma que hizo Robert Silva fue apresurada, se puede interpretar de esa forma. De hecho, creo que lo hemos conversado en otras oportunidades y yo he manifestado mi acuerdo con que sí, con que fue, esto se hace y de la forma que sea y acomodarse todo. Ahora, tú mencionaste algo que a mí siempre me preocupó y es el pasar de grado aunque no se alcance el nivel. Entonces, ¿es tan importante el proteger la trayectoria educativa por sobre lograr el aprendizaje? Porque no estoy difiriendo la frustración de la persona, a más tarde por algo que tiene que suceder. Lo que tú preguntas es uno de los temas que tendrá que desentrañar la nueva administración y sus asesores. Los sistemas educativos son sistemas de acreditación. Te van a acreditar siempre. No importa si es al comienzo, en el medio, al final, en el preuniversitario. Hay modelos en el mundo que había pasaje automático y tú tenías un preuniversitario. Si no pasabas el preuniversitario, a la universidad no entrabas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay sistemas que sean solamente permanecer y estar. Y estudiar exclusivamente lo que a mí me guste. La sociedad selecciona contenidos. La sociedad que yo integro quiere que los niños sepan leer. Punto. Y quiere que el adolescente que va a la secundaria sepa razonar de manera compleja. Y yo hay algo que no he entendido nunca. Yo fui a la escuela pública y gran parte de lo que soy a la escuela del liceo público. Se lo debo a la escuela pública. En sexto año de escuela, el regalo que a mí me hicieron fueron las parábolas de Rodó. Sí. Y con mi maestra yo trabajé las parábolas de Rodó. Y las efebo de la edad heroica lo aprendí en sexto año de escuela. Hoy me dicen que no se puede. ¿Cómo que no se puede? ¿Alguien me está diciendo que el alumno de hoy, de sexto año de escuela, está en un nivel cultural inferior al mío? Pues entonces yo, ¿para qué estuve? Que estuve 36 años en la docencia. No, bueno, ¿y por qué es más elevado Rodó que las cosas que aprenden ahora? Porque lo que han cambiado son los tiempos también. Quizás, digo, no tengo nada contra Rodó, pero hay que evaluar lo que necesita saber un egresado de primaria o de secundaria en el 2025, que no debe ser lo mismo que necesitaba saber en el momento que usted... Pero mi intención era preguntarle por esto, porque usted describió 3 mecanismos de consulta. Sindicatos, ATD y asociaciones profesionales. Son 3 mecanismos de consulta docentes, en distintas formas, asociados, sindicalizados y en asambleas técnico-docentes. ¿Qué pasa con el resto de los actores de la educación? ¿No, ¿Usted no los contempla? No, ya voy a eso, pero te digo, en relación con la cultura y con qué es lo que se debe transmitir, la sociedad selecciona y yo creo que en la cultura hay distintas expresiones. Siempre un ciudadano debe tener una amplitud cultural. Porque si es solamente para conocer la letra de un grupo de murgas, no precisa la escuela. Prende la radio o va con su papá al tablado. Entonces, me parece que detrás de lo que yo digo viene lo incuestionable. No sé, hoy aprenden robótica, por ejemplo. Viene Shakespeare,
viene, pero no estoy hablando solo en el terreno literario. No, porque usted está poniendo como esa imagen del pasado donde aprendíamos a Rodó en sexto como que era maravilloso. Hoy aprenden robótica. Quizás en aquel momento en sexto de escuela ni soñaban con que se podía diseñar un robot. No estaba la en robótica, escuela. pero no es sustitutivo. Bueno, pero entonces, tiene que ser incremental. No es que se han degradado las generaciones, es que la sociedad ha evolucionado y el sistema educativo ha acompañado esa evolución. No. Si el sistema educativo solamente reduce en algunos campos, no hemos evolucionado. Porque si un chico no puede comprender un texto complejo, como lo ha dicho Aristas en la evaluación, o como lo ha dicho Informa, es eso lo que estoy hablando. ¿Qué dijo Informa 2025? Una cosa es Aristas, otra cosa es deducir que como no aprenden a Rodó, como se ha dejado de leer a Rodó, hay una degradación en la educación. Yo no trato de bueno, fue lo que trasuntó su conclusión. No, trato de no simplificar. Lo que digo es que hay un espacio cultural amplio del cual los que estamos acá somos partícipes y yo no deseo más que aquellos que vengan detrás nuestro accedan a lo mismo que yo y a más. Y por tanto en el más está la robótica y la inteligencia artificial. Y no está solamente como armado para demostrar cómo aprieta un botón. Está el razonamiento que tiene que ver con los diseños. Y en este mundo en el que vivimos hay una gran propiedad, que es la propiedad intelectual, es el conocimiento. Y yo he sostenido que el mundo se está dividiendo cada vez más entre los que se reciclan para apretar el botón y los que son capaces de diseñar el botón. Yo aspiro a que la mayoría diseñe el botón. Y si puse un ejemplo solo de la lengua, lo llevaría a la filosofía. Egresé del bachillerato conociendo sistemas filosóficos complejos, como Sartre. Hoy te encuentras en la universidad en la universidad pública y en la privada también, con profesores que te dicen que los razonamientos están un poco comprometidos. Y yo no digo que se degrade la educación, digo que el contexto cultural y el facilismo pedagógico pueden llevar a esa degradación. Y creo que se han cometido errores en ese sentido. Sí, es así tal cual. Tenemos que hacer una pausa, agradecerle a Daisy por su presencia y sus aportes, como siempre. ¿Faltó algo importante que quiera agregar? No, simplemente esas 3 líneas y que es un gusto siempre y que tienen que hacer más debates en profundidad sobre la educación porque nunca da el tiempo. Por supuesto. Gracias, Daisy. Un placer, ¿eh? Hacemos una pausa y ya volvemos.